En el libro de Esdras, capítulo 1, verso 2, alguien que se pueda levantar y lo pueda leer. Y vamos a ver qué dice. Recuerden que son los libros pequeñitos que están ahí en los profetas menores. Usted se va a encontrar a Nehemías antes de Esther y antes de Nehemías va a encontrar a Esdras. En el capítulo 1 dice en el verso 2, no sé si alguien lo puede leer, yo lo puedo leer desde aquí. Dice, pero vamos a leer el 1 también. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Oiga bien, viene el profeta Jeremías que había tenido una profecía con respecto a eso. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado a mí, a Ciro, todos los reinos de la tierra. Era un gran emperador. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Y dice, porque Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle. ¿Cómo dice? Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, con ganados, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, no solo yo le voy a dar el dinero, sino que todo el que pueda, en un decreto, él dice, tienen que ayudarle y tienen que traer las ofrendas para que sea reconstruido el templo en Jerusalén. Entonces Ciro, a través de esa profecía de Jeremías, quería que eso se cumpliera, porque él entendió por la palabra que le fue leída y el Espíritu Santo le habló, y al encontrar eso, su nombre y su compromiso con profetas como Jeremías e Isaías, leyendo las Escrituras, el Espíritu Santo de Dios viene sobre él y entonces le hace un llamado que él se decide cumplir. Estamos hablando de un gran emperador. Así que pasa la reconstrucción del templo, pero sucede algo. El templo se reconstruye, pero los muros de la ciudad quedan como estaban. No fueron reconstruidos. Razones, la Biblia quizás no lo dice. No sé si era falta de presupuesto o quizá no hubo tanto voluntario para poder completar la obra entera. El punto es que se reconstruye el templo, pero no se reconstruyen los muros de la ciudad. Entonces, esa reconstrucción de los muros de Jerusalén, ahí viene y entra en escena esa personita que nosotros encontramos en la Biblia justamente después del libro de Esdras, que se llama Nehemías. Y ahí nosotros vamos a ir al libro de Nehemías en el capítulo 1. Después que Nehemías llegó a Jerusalén, fueron 13 años pasados después de que eso ocurrió, 13 años. Entonces él dice, wow, las murallas de la ciudad están en ruinas. Y Nehemías, siendo copero principal del rey, se le acerca a su hermano Ananí, junto con otros ilustres del pueblo, ¿verdad?, representantes de los judíos, y le dicen, mira, ¿y qué vamos a hacer con los muros de la ciudad? Porque están en ruinas. O sea, esta ciudad está, los muros caídos. No tenemos nosotros cómo guardarnos, porque precisamente los muros de la ciudad son la defensa de la entrada del pueblo de la ciudad. La ciudad tiene su defensa alrededor y la defensa no estaba activada porque los muros estaban caídos, estaban en ruinas. Así que Ananí, el hermano de él, se le acerca con otros hombres de la ciudad y le dicen, debido a que la ciudad, los muros están en ruinas, nuestros hermanos están pasando muchas dificultades. Los judíos estaban pasando situaciones de dificultad porque los muros estaban caídos y eso entristeció mucho a Nehemías. Así que vamos al capítulo 1 de Nehemías y vamos a leer, yo lo voy a leer aquí porque
mi Biblia tiene las letritas muy pequeñas y como ustedes ya yo le dije, pueden ver que no tengo los lentes. Entonces, vamos al capítulo 1 del libro de Nehemías. ¿Cuántos lo tienen? Y dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. En el capítulo 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté, ¿cómo están los judíos que escaparon, que habían quedado en cautividad? Y le pregunté por Jerusalén. Y el verso 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas. El verso 4 dice, cuando oí estas palabras, ¿qué pasó con Nehemías? Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos nuestra ciudad caída, con los muros derribados, con nuestros hermanos en dificultad, cuando nos vemos llenos de toda clase de cosas que andamos por ahí manejando, nos sentimos como se sintió Nehemías? Nos hemos sentado y ver eso, wow, Dios mío, mi ciudad. ¿Cómo está mi ciudad? Dice que él se entristeció y que se sentó y lloró. Pero él no solo se sentó y lloró. Él dice que ayunó. Dice ahí, ¿verdad? En el verso 4. Y que hizo un clamor delante de Dios. Y dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de este tu siervo, que hago ahora delante de ti. Parece que él con todo dolor, con un gemir delante del Señor, porque lo hacía de día y de noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. O sea, olvidarse de la ciudad para Nehemías se constituyó en un pecado. Y él comenzó entonces a clamar, no por él, por todos sus compañeros y compatriotas, por ese pecado de haberse olvidado de los muros y de la ciudad. Ok, tenemos un templo. Fíjese que reconstruyeron el templo, todo muy bonito, todo muy bien ubicado. Tenemos un templo, estamos adorando a Dios. Y a veces pasa eso, hermanos, con nosotros como hijos de Dios, que estamos tan aquí dentro del templo porque tenemos nuestro templo, la parte espiritual, muy reconstruida, pero los muros de la ciudad, ¿cómo están alrededor? Y entonces volteamos la cara y no vemos esa parte, porque claro, ya yo estoy en el templo. ¿Para qué necesito yo los muros de la ciudad? ¿Para qué necesito yo que la ciudad esté reluciente, que pueda verse, ¿verdad?, adecuada? Si mis hermanos, total, los que están sufriendo no son cristianos y nosotros no tenemos vida en este mundo, porque mi ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Siempre decimos eso. Y es así, gloria a Dios. Mi ciudadanía está en los cielos, pero no nos ponemos a ver alrededor qué está pasando con nuestros conciudadanos. Entonces dice él que comenzó a pedir y en extremo dice, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos, yo los pondré por obra. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para habitar allí en mi nombre. Esa profecía se cumplió, porque ustedes saben que Israel fue constituida nación, ¿verdad? Y fue cumplida ya esa profecía que dijo Nehemías. Es una profecía donde decía que de todos los rincones del mundo él iba a recoger a su pueblo y lo iba a poner a habitar allí. Entonces, esta es la situación en la que se encuentra Nehemías, triste, cabizbajo. Entonces, en el capítulo 2, después que él ora, se derrama, llora ante el Señor, él está sirviéndole al rey
Artajerjes, y él tomó el vino, dice el capítulo 2, verso 1, vayan allí, dice, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste, oiga eso, no había estado antes triste, en su presencia, en la presencia del rey, el rey lo vio y dijo, a este le pasa algo. ¿Qué será lo que le pasa a este muchacho, a Nehemías? Y el rey le dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Porque tú no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. O sea, usted está depresivo, hermano. Se le nota que usted está en depresión. Está triste, cabizbajo. Entonces, dice Nehemías, temí en gran manera y dije al rey, oh rey, para siempre viva. ¿Cómo? Y él entonces aprovechó y le dijo la verdad. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? ¿Qué es lo que estaba desierta? El templo. ¿Qué era lo que estaba desierta? La ciudad estaba desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ay Dios mío, este muchacho es tan efectivo, tan eficiente y siempre está alegre. Y le dice, ¿y qué tú quieres? ¿Qué cosa pides? Entonces, oiga eso, ahí mismo parado, él le oró a Dios. Él no lo pensó, Señor, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo pido o no se lo pido? ¿Lo hago o no lo hago? Porque esas cosas vienen, ¿verdad?, a la mente de uno. Y le oró a Dios y dije al rey, parece que Dios le respondió, ¿verdad? Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. ¿Saben que eso tiene una connotación muy interesante? Porque no es porque el pastor esté aquí sentado, porque claro que sí, tiene que ver, vamos a una contienda electoral, pero ustedes saben que nosotros vivíamos aquí, en Santo Domingo Este, aquí nos casamos, aquí todo, pero hubo un tiempo en que nosotros tuvimos que ser cautivos, llevados a otra ciudad y comenzar allí una labor ejecutiva, comercial. Compramos una casa en Arroyo Hondo, muchos fueron allá, ¿verdad? Tuvieron ahí, Glenis y Silvio nos visitaron bastante, nuestra familia, algunos de aquí, y allí duramos 15 años en esa ciudad. Pero entonces dice que Nehemías tuvo una tristeza. ¿Usted tuvo tristeza? Sí. Yo le estoy preguntando a él. Y esta es la ciudad de sus padres y de mis padres y de nuestra familia, de la fe, donde nacimos, ¿verdad? Donde nosotros teníamos el templo, la raíz. Y le dice, he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Pastor, usted tiene que señalar el tiempo. ¿Oyó? Señale el tiempo que usted va a estar reedificando los muros. Tiene que señalarlo y tiene que decírselo, que en este caso el rey Artajerjes se constituye en un ejemplo, podríamos decir en el sentido figurado de lo que es Dios también para nosotros, porque él era que gobernaba todo. Y agradó al rey enviarme, después que le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores de aquel lado del río. Oiga esto, de aquel lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y a carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. ¿Y qué hizo el rey? Me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Qué palabra, ¿eh? La gloria sea para Dios. Entonces, él fue a Jerusalén y comienza a reconstruir, a prepararse para la reconstrucción. Pero como no todo es color de rosas, siempre aparecen las oposiciones, ¿verdad? Así que en medio de esa situación, Nehemías
se encuentra con una oposición que viene dada desde el tiempo de Esdras, como yo les decía. En el tiempo de Esdras los samaritanos se levantaron y presentaron oposición para que no fuera reconstruido el templo. Nosotros encontramos mucha oposición en el mundo para que el templo de Jehová no sea reconstruido, para que nosotros no hagamos el trabajo que tenemos que hacer. En términos espirituales, se levanta oposición a veces en su casa, a veces en su propia familia. Hay gente que le dice, me convertí al evangelio y eso es un escándalo. Recientemente nosotros hemos visto noticias de ciertas figuras públicas muy renombradas que se han convertido al Señor. Algunos lo han felicitado, pero otros se levantan en oposición y en afrenta. Gloria a Dios que ellos como que no le han hecho caso a eso y han seguido. Ayer yo me estaba riendo muchísimo, Ligia, porque hay un actor que a Ligia le encanta, que se llama William Levy. Alguna dama como que le gusta a ese actor aquí también. Luchi, ¿qué tú dices? Como actor. Bueno, pues resulta que él pone un tuit con algo de la Biblia y se armó un escándalo por eso. Jesús, ¿qué fue lo que le pasó a William Levy? Pero así pasa cuando nosotros nos levantamos para establecer en la palabra y el reino de Dios, encontramos oposición. Muchos adolescentes tienen oposición con sus padres. Eso es una cosa inaudita. Que se convierten al Señor y ellos le dicen, entonces tú te metiste a eso. Y así, a veces las mujeres, mayormente con los esposos que no son creyentes, encuentran oposición. Otros no, otros están muy felices, la mandan hasta la semana entera para la iglesia. No sé por qué, pero bueno. El punto es ese, que nosotros encontramos oposición. Y ahí dice que se levantaron esos opositores, enemigos de los israelitas, cuando comenzó Nehemías la reconstrucción y vieron que el muro iba subiendo, esos enemigos se presentaron allí. Entonces, al saber esto, Nehemías le dio a los obreros espadas y lanzas y le dice, no le teman, peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus esposas y por sus casas. Entonces nosotros no podemos temer. Antes yo tenía mucho miedo, yo se los confieso, pero la palabra de Dios también nos manda a esforzarnos y a ser valientes. Y aquí podemos encontrar eso. En el capítulo 3 de Nehemías, él reparte los trabajos de la reedificación y comienza a darlo. Las puertas tenían nombre, ¿verdad? Y que esta es la puerta del pescado y aquella es la puerta de tal cosa. Cada puerta tenía su nombre y él le daba a asignar a equipos esos trabajos para que los realizaran. O sea, hay un trabajo de liderazgo tremendo allí para restaurarlo. La puerta del valle y algunas puertas más. Entonces, en el capítulo, que esto se constituye ahora en mi Biblia, 4 de Nehemías, ¿qué título tiene? Vayan allí al capítulo 4. Ustedes tienen que tomarse el tiempo de leer. Es corto el libro de Nehemías y es buenísimo. Una historia preciosa. Sobre todo aquellos que trabajan con asuntos de liderazgo. Conviene mucho estudiar el libro de Nehemías. ¿Precauciones contra quién? Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció. Dice, en gran manera, e hizo escarnio a los judíos. Nosotros a veces como creyentes queremos hacer algo y los enemigos del evangelio de los hijos de Dios quieren hacer escarnio y burla con los hijos de Dios. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. O sea, por años los samaritanos seguían con esa actitud en contra. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Oiga cómo lo llamaron. Estos débiles, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y hay gente que comienza a decir, no, poniéndolo en términos, porque estamos aterrizando la cosa y hay que hablar franco y claro. Ese es lo que va a gobernar para los evangélicos. Todo se lo va a dar a los evangélicos y hay mucha pugna por eso. Porque la gente piensa, no, nosotros a veces hemos ido caminando a sitios y encontramos
gente jugando domino, tomándose su trago, y lo primero que le dice, pastor, no quite eso, que usted sabe que eso con nosotros nos entretenemos. Entonces la gente teme mucho. No sabe que hay que hacer las cosas para justos e injustos, como dice la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos manda. Porque también, así como hay algunos que se levantan, hay hermanos en la fe que piensan que uno va a poner es un santuario donde solamente va a haber un decreto para ir a la iglesia 7 días de la semana. Y no debe ser así. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, en el libro de Proverbios, que se gobierna porque el sol sale para justos e injustos. Y Dios lo hace para justos e injustos, ¿verdad? ¿Ustedes han visto alguna vez al Señor dividiéndonos? Estos son los míos, esto que yo les voy a proveer, les voy a dar salud, Hay muchísimos cristianos que se enferman, ¿verdad? O sea que el Señor no mide eso. Porque nosotros, lo que Dios mide es el corazón. Y lo que Él quiere de nosotros es, claro, cuando Cristo venga, que nos encuentre preparados. Y ese día es que Él va a repartir a cada uno según su obra. Porque Él no está dando el chance aquí en la tierra. Mientras tanto, Él lo hace para todos. Así que dice en el verso 3, y estaba junto a él Tobías, amonita, enemigo de los judíos, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Se estaban burlando. Entonces Nehemías dijo, oye, siempre orando, Nehemías, oh Dios nuestro, somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Ellos llegaron a la mitad, porque el pueblo tenía que para trabajar ánimo. Entonces nosotros tenemos que tener ánimo para trabajar. Estamos llamados a tener ánimo para trabajar. Y el verso 7 dice que aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros estaban reparados porque ya los portillos comenzaban a tener pestillos para ser cerrados, dice que se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, otra vez, ¿qué hicieron? Oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda. O sea, no solo oraron, porque ellos pudieron haber orado ya, porque Jehová tiene poder. ¿Qué pusieron en la puerta? Guardas. Dice que pusieron guardias ahí a vigilar. Y pusimos guardas. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos van a caer delante de vosotros. Y por ahí sigue hablando acerca de lo que hacían Tobías y Sanballat, que fueron los dos líderes principales que se levantaron en contra de Nehemías. Y Nehemías habla de las maquinaciones en el verso 6 de esos adversarios y del árabe Gesén, que le mandaban muchísimo mandado a Nehemías: suelta eso, deja eso, te vamos a matar, vamos a hacer tal cosa. Sanballat mandaba al criado a cada rato a mandarle mandado, a hacer soborno. En el capítulo 6, en el verso 12 dice que ellos entonces habían sido sobornados, y ahí comenzaba Nehemías de nuevo a orar. Y ahí ustedes van a leer esa historia, que por falta de tiempo no la vamos a seguir viendo. Pero es interesante que nosotros podemos aprender de esta historia de Nehemías, cómo nosotros podemos, primero, número 1, que son de las cosas que aprendemos, establecer un liderazgo y tener un liderazgo activo para poderlo poner por obra. Lo otro que nosotros podemos hacer es tener una identidad. Como creyentes nosotros tenemos que tener esa identidad. Fíjense que los judíos estaban en el cautiverio, estaban sirviendo a otro pueblo, a otro rey, pero nunca perdieron su identidad. Y si uno está en un puesto,
del nivel que sea, hay que pedirle a Dios que nos ayude a no perder la identidad, que esa es la que nos caracteriza. Si todo no se puede hacer, hay dos cosas que podemos hacer: hablar con la verdad, caminar con la verdad y no perder la identidad que encierra todo eso. Entonces, mientras más grande es el muro, mayor es la ciudad. Y nosotros vemos en evidencia en las Escrituras todo lo que sucedió con este pueblo. Podemos levantar muros espirituales. La oración es un muro espiritual. Nehemías todo el tiempo estuvo orando por cada cosa que le pasaba delante del Señor, y él era que le daba la respuesta y la dirección. Muros morales, y dentro de los muros morales está eso que hablamos de la identidad, la verdad, tratar de tener integridad en las cosas que hacemos. Tenemos que levantar esos muros morales. Siempre hablamos de esos principios y valores que deben regir a todo creyente. Muros de nuestra propia vida, ¿verdad? Tratar de guardarnos en lo personal, en lo que nosotros somos de manera personal delante de Dios y delante de los que nos rodean, de nuestra familia, de nuestros amigos, de los miembros de la iglesia y los muros de nuestra ciudad. Porque a veces guardamos esas tres cosas. Podemos ser muy espirituales, muy morales, podemos tener una vida intachable, sin mancha ni arruga, pero podemos olvidarnos de los muros de nuestra ciudad y vivir de espaldas a eso. Que el Señor permita que nosotros podamos vivir de frente a todos esos muros para poder obrar conforme a como Él quiere. También habla del trabajo en equipo y de la colaboración. La reconstrucción de las murallas implicó un esfuerzo colectivo, porque no fue Nehemías solo que lo hizo. Se levantó, hubo gente que vino, que también se dolió, a ayudarlo. Y en la actualidad, para poder nosotros lograr la meta, el trabajo en equipo no debe faltar. Nosotros tenemos que trabajar en equipo. Los ciudadanos responsables deben participar activamente en esas iniciativas comunitarias, en esas iniciativas que permiten colaborar con las necesidades de los demás. Nosotros tenemos que hacer eso. Y damos gracias a Dios porque en particular Dios nos ha suplido un gran equipo. Yo quiero un aplauso para ellos. No están aquí, pero que llegue al corazón a través del Espíritu Santo, que le mande allí un sonido de un silbo apacible y le digan: por allí están aplaudiendo y orando por ustedes, porque es un gran equipo. Entonces nos muestra también la resiliencia frente a esa oposición. Se van a levantar muchos opositores y podemos decir que nosotros sí hemos sufrido mucho esa oposición, porque no es fácil una persona que, siendo creyente, siendo pastor, la primera oposición que se levantó fue la de nosotros, la familia. Esa fue la primerita, claro, porque uno ama a su ser querido y uno no lo quiere ver envuelto en esas cosas, porque uno teme mucho los peligros, el qué dirán. Anoche estaban en un concierto y si nosotros no recibimos más de yo no sé cuántas llamadas por unas luces que se encendieron ahí con el nombre del pastor, y uno en Belén con los pastores porque no sabíamos que eso se iba a hacer. Eso fue una cosa increíble, y las redes sociales, y por el otro lado se levanta mucha oposición. Entonces tenemos que tener resiliencia frente a la oposición. Nehemías enfrentó oposición durante el proceso de la reconstrucción, y déjenme decirle algo: todavía vamos a seguir teniendo oposición. No crea que si ya tenemos esa victoria no vamos a tener, ahí es que se van a levantar de verdad la oposición. Entonces tenemos que mantenernos orando y con un espíritu resiliente. Yo, como siempre digo, mea culpa la primera. Cuando los enemigos de los israelitas ven que el muro va subiendo, ellos se levantan. Y conciencia de la necesidad, ese es otro punto, porque Nehemías identificó una necesidad. Y Ananí, su hermano, y los líderes de la ciudad encontraron esa necesidad, hicieron conciencia de la necesidad. Y entonces, como ciudadanos responsables y judíos responsables, fueron conscientes de que tenían que abordar un problema aún con todos sus desafíos. Exacto, en los versos 13, en el capítulo 4, 13 y 14, ustedes lo van a encontrar de Nehemías. Tuvo la valentía de presentarse al rey y decirle lo que quería, ¿verdad? También eso está en el libro de Nehemías en el capítulo 8, en los versos 3, 6, 9 y 12. Ahí lo podemos encontrar.
Y también nosotros tenemos que entender que tenemos que cuidar nuestro entorno y la seguridad de nuestro entorno. La reconstrucción de las murallas, el objetivo era mejorar la seguridad de la ciudad y la calidad de vida de esos ciudadanos judíos, porque estaban en afrenta y estaban pasando mucho trabajo. Entonces, los ciudadanos responsables, como nosotros, los que estamos aquí, otros ciudadanos responsables, tenemos que contribuir al cuidado del entorno. Siempre hablamos aquí. Ustedes saben que yo siempre les digo, si usted va al supermercado y ve un carrito en el medio, vuelve y lleve lo que eso no le cueste nada a su lugar. Si usted ve una basurita tirada en el piso, no coja el plástico y lo tire por donde quiera. No hay zafacón, métalo en su cartera. Se está comiendo un chicle, no lo pegue debajo de la silla. Agarre un papelito, envuélvalo, métalo en su cartera para que no se le dañe. No lo ponga en el bolsillo de la ropa, por favor, que uno sufre mucho. Entonces, él se ríe, él sabe por qué. Exacto. Usted después lo saca y lo bota. Y así nosotros podemos contribuir con cositas pequeñas al engrandecimiento de la ciudad y participando activamente en la comunidad en esos programas que se levantan de prevención. Porque a veces los cristianos decimos, yo no me meto en nada de eso. Yo no me meto en nada de eso. Pero nosotros deberíamos de ser, ¿verdad?, más empáticos. Así que con esta palabra, hermanos, quiero dejarlos porque ya, ¿verdad?, recibí. Y después que entonces se reconstruyó los muros, ya estaba el templo, ya estaban los muros, y en el capítulo 13 de Nehemías podemos encontrar esas reformas que Nehemías hizo. Pastor, léase el capítulo 13 de Nehemías, yo sé que usted lo ha leído, pero vuelva y léaselo de nuevo, su libro de Nehemías y todos nosotros. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies.